Hola, buenas a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Yo soy Claudia y el día de hoy os voy a hablar sobre los mejores y los peores libros que leí este pasado 2025. Este vídeo ya lo hice el año pasado y tengo pensado que puede ser como el primero o el segundo vídeo de todos los años, porque creo que va muy bien para hacer como un cierre de lo que vendría a ser mi año lector. Y este año he de decir que me ha costado mucho decidir tanto los mejores como los peores libros, porque creo que he tenido un gran año de lecturas en general. He puesto muchos 5 estrellas y si no han sido como grandes libros, no he puesto calificaciones terribles porque en general han sido libros mediocres o bastante decentes. Y mi calificación para esos 3 estrellas, que creo que es una calificación que está bastante buena, está bastante bien, 3 estrellas. Teniendo en cuenta que solo son 5 que se pueden poner, bueno, al menos que yo ponga en mis calificaciones. 3 estrellas no está mal y definitivamente el año pasado llegué a poner menos de 3 estrellas en varias ocasiones. Pero en este caso, los peores libros, aviso, la mayoría son de 3 estrellas, con una excepción. Una excepción que si ya me seguís por aquí desde hace tiempo sabréis cuál es. Pero sí, habiendo explicado esto, vamos a la lista de peores libros de 2025. En el número 5 está Las alas de Sophie, de Alice Kellen. Este le puse 3 estrellas, que ya he dicho que la mayoría son de 3 estrellas, y no fue un mal libro, sinceramente. Lo tengo puesto en la lista, pero creo que el hecho de que esté en la lista es un poco injusto. Porque el único motivo por el que le puse 3 estrellas es que me aburrió. Y es lo que me suele pasar con Alice Kellen. O me encantan sus libros o me aburren. No es que no me gusten, sino que me aburren. Es un hit or miss con Alice Kellen. Siempre lo es. Y siempre lo ha sido desde que empecé a leerla. Y creo que no van a cambiar las cosas. Aún me quedan unos cuantos libros de ella de leer. Y creo que va a ser así. O me va a encantar o me va a aburrir. Eso, o uno o lo otro. Y este libro trata sobre una chica, Sophie, que es bastante joven y que su marido acaba muriendo, desgraciadamente, así de repente. Y básicamente el libro sigue como ella sobrelleva su duelo y cómo llora por su marido y cómo continúa su vida siendo tan joven y habiendo perdido a su marido ya tan joven. Porque creo que no tiene ni 30 años. Es decir, queda viuda a una edad muy joven y nos habla sobre su duelo y cómo lo sobrelleva, y sobre eso va la historia. Y aunque sea un poco duro cuando lo digo, no ocurre nada más y eso me aburrió. Y por eso le puse 3 estrellas. Porque aparte de ver a Sophie y de cómo sobrelleva pues esos tiempos tan duros que su marido se muere y ella pues acaba un poco perdida, vemos poca cosa. Sé que hay un romance, pero teniendo en cuenta el contexto, ya se veía venir que no iba a ser como un romance así explosivo, como a veces son los libros de Alice Kellen y como a veces son pues la mayoría de libros de romance, sinceramente. Es como un romance más calmado y más light. Es un poco aburrido, en general. Este libro fue aburrido y por eso le puse 3 estrellas. Y ha tenido la desgracia de que ha caído en un año de muy buenos libros y pues ha ido a parar a la lista de peores libros. Pero no creo que sea un mal libro, sinceramente. Es una injusticia que esté aquí. He de ser sincera, no debería estar aquí, pero es el número 5 de mi lista de peores libros de 2025. En la posición número 4, me he colocado un poco mejor, está La elegida, de Kiera Cass. Este es el segundo libro de la trilogía de la selección. Y la selección en general fue una trilogía bastante mediocre, sinceramente. Le puse 3 estrellas al segundo. Creo que le iba a poner 3 estrellas al tercero también. Pero dije, es el final, vamos a ponerle media estrella por pena, básicamente. Pero si no fuera por esa pena y por el hecho de que el tercero era el último y ya se acababa, y estaba contenta de que se acabara, también podría haber estado en esta lista el tercero, sinceramente. No voy a decir 4000 veces, sinceramente. Como antes he dicho, como 4000 veces. No sé qué me está pasando hoy.
Estoy pregrabando, creo que ya es el tercer vídeo que grabo hoy. Tengo el cerebro medio frito, porque también estoy estudiando. Y la elegida, bueno, la selección, la elegida es el segundo, no voy a explicaros la trama del segundo. La selección va sobre una chica llamada América, que vive como una especie de mundo distópico. Se supone que es distopía, pero es un mundo en el que, de algún modo, América, o sea, todo el continente de América, se ha unificado bajo el reinado de un rey, de un reino, y se ha convertido en un reino. Porque eso es realista, obviamente. Pero sí, y en este reino hay una tradición que es que el príncipe escoge esposa de entre no sé cuántas seleccionadas que entran como en una especie de concurso que básicamente se convierte en un reality show. Y por tanto, esta trilogía es básicamente un reality, el libro, pero de la realeza. ¿Sabes? Es un poco ridícula la premisa, sinceramente. Me tendría que haber esperado que los libros acabarían siendo ridículos, pero como son libros tan conocidos, tenía muchas ganas de leerlos. Y tenía amigas que estaban obsesionadas con estos libros hace un par de años. Ahora ya no conozco a mucha gente que esté obsesionada con estos libros. Son un poco viejos ya. Siempre voy tarde a las modas. Pero estaban obsesionadas y decían, son increíbles, es que son... no, yo no lo veo. Y el segundo me fastidió especialmente porque el triángulo amoroso, que como suele pasar, no es un triángulo amoroso de por sí, porque uno de los chicos pues no tenía posibilidades y se veía desde el principio. Y todos lo sabemos, siempre pasa lo mismo. Pero el triángulo amoroso se estaba alargando, estaba todo el rato por aquí, que para allá, que por aquí, que para allá. Y no me gustaba ningún personaje a este punto. Me fastidian todos los personajes, incluso la protagonista. No me caía bien ninguno. Y quería que se acabara ya el libro. No quería seguir leyendo. Había un punto, creo que estaba como por las 3/4 partes, que decía... ¿Cuánto queda ya? Porque esto ya es mucho de lo mismo. Y también en este segundo libro creo que es cuando introducen la parte más distópica, la parte de la rebelión y que hay como una guerra. Y lo introducen, pero no tiene mucha relevancia en el gran contexto de las cosas y queda un poco extraño, sinceramente. Toda la parte distópica de esta trilogía es un poco extraña. No tiene mucho sentido el mundo en el que viven. Así que la parte de la rebelión y la guerra tampoco tiene mucho sentido. Pero sí, le puse 3 estrellas y es el cuarto peor libro que leí en 2025. En la posición número 3, Perfect, de Sarah Shepard. Este es el tercero de Pequeñas Mentirosas, creo. Hay tantos y tienen todos como títulos de una sola palabra que ahora no estoy segura. Yo diría que es el tercero. Si me equivoco, os opondré. Si no me equivoco, es el tercero. Y este, creo que le puse 3 estrellas, porque en general, los de Pequeñas Mentirosas, los primeros, son bastante regulares. Pero este recuerdo que le puse 3 estrellas en vez de 3.5, que es lo que les había puesto a las anteriores, si no me equivoco, porque me aburrí. Y es algo muy extraño en la saga de Pequeñas Mentirosas, porque aunque estén ocurriendo ridiculeces, aunque la historia parece que no vaya a ningún sitio, lo único que hace bien es que te entretiene en todo momento. Pero en este caso me aburrí. Se me alargó un poco, iba por la mitad, creo, y se me alargó un poco la parte de la mitad porque no estaba pasando nada y el drama adolescente que había no estaba entretenido. Sinceramente, la parte del medio va por la mitad, creo que iba por la mitad, si no por la tercera o cuarta parte, llevaba como la mitad o 3/4 partes y habían como 100 páginas, no, 100 no, porque son cortos, menos, tenían que ser menos, porque son bastante cortos estos libros, como 20-30 páginas en las que no pasaba nada.
Y yo decía, ¿vamos a llegar en algún punto a algún sitio o qué? Y me desesperé un poco. Pero me lo acabé. Creo que este fue uno de los libros que acabé en un tiempo récord. Y quizá por el hecho de que me lo acabé así muy rápido, dejé pasar el hecho de que pues había esa parte que no era tan entretenida. Si me lo hubiera leído durante varios días, quizás me hubiera hecho muy largo y lo hubiera abandonado. Así estaban las cosas de lo poco que ocurría, que si hubiera sido en otro momento, si no hubiera estado tan metida en la saga, quizá lo hubiera abandonado porque es que no estaba pasando nada realmente. Pero por suerte son libros cortitos y me los leí rápido y de seguida pasé al siguiente y por tanto no sé, yo no asimilé tanto que este libro pues no me apasionó. Pero le puse 3 estrellas y es el tercer peor libro que leí en 2025. Me acabo de dar cuenta que he cometido un error. El cuarto libro no era La Élite, era La Elegida, era el tercero, así que puse el tercero. ¿Qué me pasa esto a mí? Pero sí, el cuarto era La Elegida, el segundo es La Élite. Y ya os he hablado un poco de la selección, así que no os voy a hablar más, pero con lo que he dicho del segundo de La Élite se puede trasladar aquí al tercero. Básicamente podrían ser intercambiables, podrían estar uno en el segundo y otro en el cuarto. Son los dos más bien comparables. Simplemente he puesto Perfect por medio para no juntar los dos de la misma saga en la misma posición, es decir, uno detrás de otro. Pero sí, el tercero, más de lo mismo. No me gustaban los personajes, quería que se acabara ya. Y sinceramente la trilogía de la selección pues no me gustó mucho. Así que les puse 3 estrellas a los dos últimos. Y en la posición número 1 de peores libros que he leído este pasado 2025, Metal Slinger. ¿Lo veis? ¿Está ahí? ¿Os he hablado de él? No vamos a hablar más de él. Se ha acabado. Estoy cansada. No. Simplemente es el peor libro que he leído este año. Es el peor libro quizá que he leído en mucho tiempo. Y está en la posición número 1. Y bien merecida. Y no necesita explicación. Teniendo en cuenta las dificultades que ha habido en esta parte de peores libros, voy a hacer como un pequeño espacio de menciones honoríficas. Porque, como he dicho antes, me ha costado mucho decidir los mejores libros. He tenido muy buenas lecturas. He puesto muchas 5 estrellas a muchos libros. Y tengo bastantes libros que estuvieron a punto de estar en el top 5 de mejores libros, pero no han acabado. No han acabado ahí arriba. Básicamente por el que en el momento en que hice esta lista, que estoy leyendo ahora mismo, ni me acordaba de la lista que había hecho, pues en ese momento no pensé que fueran merecedores de los puestos, pero quizás si la hiciera otra vez ahora mismo cambiaría la cosa y por tanto quiero mencionarlos. Y son, en ningún orden específico, Nosotros en la Luna, de Alice Kelly, El Martillo de Thor, de Riordan, que es el segundo de la trilogía de Magnus Chase, Heartless, de Sarah Shepard, que es el séptimo de la saga de Pequeñas Mentirosas, y XOXO de Axio. Y estos son mis menciones honoríficas, los libros que pudieron haber estado en el top 5 de mejores libros, pero no llegaron a estarlo. Y ahora vamos a empezar con el top 5 de verdad. En el puesto número 5, La hipótesis del amor, de Ali Hazelwood. Estaba muy en conflicto entre este y Nosotros en la Luna, del que os lo he mencionado antes, porque realmente suelo poner un libro de romántica entre los mejores, porque creo que realmente, si comparo todos los libros que leo en el año, la mayoría de mis preferidos suelen ser de fantasía, pero intento poner como diferentes géneros para que no se note tanto que mi preferencia siempre está en la fantasía. Y de los de romántica que me he leído este año, no me he leído muchos. Estos dos estaban muy en conflicto, pero he acabado decidiéndome por La hipótesis del amor, porque creo que aporta como algo más único a todo el repertorio de lecturas que he tenido hasta ahora. He leído mucho a Alice Kelly, me conozco su fórmula
sé qué libros de ella me van a gustar, sé cuáles no. Y Nosotros en la Luna, tenía la fórmula para que me gustara desde el inicio y ya me di cuenta y sabía que me iba a gustar. Pero La hipótesis del amor es de Alice Hazelwood, una autora que no había leído hasta ahora, y me ha sorprendido mucho. Y es diferente a los libros que me he leído hasta ahora de romántica. Habla mucho sobre ciencias, porque Alice Hazelwood escribe sus protagonistas de una manera que suelen ser personas muy científicas, porque creo que ella tiene un graduado en ciencias o algo así. Es posible, no estoy segura. Si no, le gustan mucho las ciencias porque sabe un montón de términos y cosas que yo he tenido que acabar buscando, que no sabía lo que eran. Pero sí, y creo que pues el ámbito en el que lo sitúa en la escuela de posgrado, que la protagonista está estudiando para sacarse un doctorado, es muy interesante. Y he de decir que el hecho de que esto fuera en un inicio un fanfic Reylo también me ha influido un poco, porque sí que podía como llegar a ver como la visión de cómo era en un inicio con esos personajes en mente. Y estoy contenta de que ahora vaya a haber va a haber una película, y tengo muchas ganas de verla, y me alegro de haber leído el libro antes de ver la película, porque así podré comparar. Pero sí, La hipótesis del amor es el quinto mejor libro que he leído este año. En la posición número 4 he puesto Almendra, de Won Ping-son. Es el primer libro coreano que me he leído. Fue una recomendación de Namjoon de BTS. Se lo estaba leyendo, creo que en In The Soup hace ya 5 años. 6 años. Porque fue en 2020. Madre mía. Mi mente sigue viviendo en 2020. No sé, la pandemia hizo algo con nuestra química cerebral, no sé qué pasó, pero estábamos todos atascados en 2020 para mí. 6 años hace ya de 2020. Perdona. Imposible. Pero sí, y pues tenía ganas de leérmelo simplemente porque él se lo estaba leyendo. Y creo que algún otro miembro del grupo también se lo leyó por esa época. Y lo tenía en mi lista de pendientes desde hace pues un montón, básicamente, porque ya hace un montón desde 2020, aunque cueste creerlo. Y me lo leí, bueno, me lo compré, o quizá me lo regalaron, no me acuerdo. Me lo compré creo que el año pasado, o me lo regalaron, y decidí leérmelo. Y me alegro mucho de haberme leído porque es un libro mucho más real de lo que estoy acostumbrada. Va sobre un chico que tiene alexithymia, que es como una condición en la que la glándula del cerebro que nos ayuda a regular las emociones la tiene mucho más pequeña de lo normal, la tiene subdesarrollada, y por tanto no puede sentir las emociones como una persona lo haría normalmente. No quiere decir como que no tiene emociones, porque sí que las tiene. Es algo que vamos como navegando a lo largo de todo el libro y descubriendo. Pero leer su vida, porque a este chico le pasan cosas muy tristes, pierde a su madre y a su abuela, que son su única familia, y tiene que navegar el mundo por sí mismo teniendo esta condición, y ver su vida y todo lo que ocurre a través de sus ojos, teniendo en cuenta que él tiene esta condición, es muy interesante y es muy complejo, y es muy impresionante que la autora haya conseguido transmitir las emociones de este chico teniendo en cuenta que él no puede expresar sus emociones, pero realmente nosotros sentimos lo que él pasa y lo que él siente como lectores, y es fascinante. Yo creo que es una lectura fascinante. No puedo encontrar otra palabra para describirlo, es simplemente fascinante. Es algo que no había leído nunca un libro que fuera de este tipo, y como he dicho es mucho más real, porque habla sobre una condición humana que existe de verdad. Existe, o sea, no es algo que se haya inventado. Y habla sobre también esta condición en un contexto que pues se puede entender y es fácil de relacionarse con ella. Y yo creo que es muy impresionante y está muy bien conseguido. Y es una muy buena lectura y vale mucho la pena. En la tercera posición, el tercer mejor libro que he leído este pasado 2025, Moriré besando a Simon Snow, de Rainbow Rowell. Y quizás sorprenda porque
siento que no he hablado mucho de él. Lo leí en verano y lo leí junto con otros libros que también me gustaron mucho y que es posible que acabaran como dejando este libro un poco de lado, pero ahora a final de año, mirando hacia atrás, de todos esos libros que me leí en verano, uno de los que más me gustó fue este, Moriré besando a Simon Snow, es Carry-On en inglés, y básicamente, a ver cómo lo explico, lo voy a explicar como a mí me lo explicaron, pero no sé si va a entender, pero este libro vendría a ser la historia original de lo que sería como el Harry Potter del mundo de Fangirl. Fangirl es otro libro de Rainbow Rowell y la protagonista escribe un fanfic que vendría a ser una parodia de la historia de Harry Potter. Vendría a ser un fanfic Drarry de Harry Potter y Draco Malfoy, pero teniendo en cuenta que en el mundo de la chica de Fangirl no existe Harry Potter, sino que es otra historia, que es la historia de Simon Snow. Y esta no sería la historia que escribe ella, sino la historia original sobre la que ella escribe el fanfic. Es decir, vendría a ser el Harry Potter de ese mundo. Según tengo yo entendido, es básicamente una parodia de Harry Potter, para decirlo de alguna manera. Pero realmente no, porque cambian muchas cosas, y sí que es verdad. Y sí que es verdad que como fan de Harry Potter puedo ver como muchos paralelismos y muchas similitudes, pero me impresionó bastante cómo lleva sobre todo el tema del elegido. Simon Snow es el elegido, pero su historia es totalmente diferente a lo que suele ser la historia del elegido en la mayoría de historias, como Harry Potter o Percy Jackson incluso. Y me impresionó bastante también el hecho de que tiene 17 años, no tiene 12, lo cual es algo positivo porque ver a los elegidos de 12 años que no son niños y no tienen ni idea y de golpe y porrazo los meten en un mundo lleno de magia y criaturas y pueden acabar con todo el mundo, siempre me ha parecido un poco curioso, impactante, como este niño tiene 12 años, no tiene ni idea de nada, ¿cómo está derrotando a monstruos a los 12 años? Es imposible. Pero sí, Simon Snow tiene 17, tiene ya cierta experiencia como el elegido y eso hace que la historia sea como tenga como un cierto giro refrescante de lo que sería el tópico del elegido. Y la historia es más una fantasía que un romance. Yo lo consideraría un romance, sí. Si no fuera porque este libro es más bien un poco más viejo, creo que es del 2016, y el romantasy en esa época pues no se llamaba así. Creo que a día de hoy esto sería un romantasy, porque sí que es fantasía, pero el elemento del romance tiene mucha relevancia. Y el elemento del romance está muy bien desarrollado. En un inicio, Simon y Baz... ¿Es Baz? Sí. Simon y Baz son enemigos. Baz sería el equivalente a Draco Malfoy. Son enemigos. Y se comportan como enemigos. Pero son como más bien rivales, sinceramente. Pero ese cambio de rivales a algo más y después romance está muy bien llevado. No sé si muy abrupto, como suele pasar en muchas ocasiones. Y el elemento de fantasía, o sea, la historia de fantasía, la trama fantástica general, también está muy bien sobrellevada. Creo que ambas partes convergen muy bien. Ninguna se sobrepone a la otra. Y las cosas se solucionan en ambos respectos en el momento en que se tienen que solucionar. Es decir, no es que la historia romántica ocupe gran parte del libro y después al final así de golpe y porrazo acaban la historia fantástica, sino que las dos se desarrollan a lo largo del libro paralelamente y se acaban solucionando al final y se les da toda la relevancia que se les tiene que dar a cada uno en el momento en que les toca. El número 2, 6 de cuervos, de Leigh Bardugo. 6 de cuervos. Este es el libro en el que se basa la serie Shadow and Bone, Sombra y Hueso. Pero la duología de 6 de cuervos no vendría a ser la base principal de la serie. Eso sería la trilogía Grisha, que es la de Sombra y Hueso, como bien se llama la serie. Y los cuervos son personajes que introduce la serie, pero que en este caso tienen su propia historia por separado
y esta es la duología que me he leído, la de Seis de Cuervos. Se puede leer la duología de Seis de Cuervos sin haberse visto la serie, sin haberse leído la trilogía principal, porque, como he dicho, están separadas. Y yo tenía muchas ganas de leerme la duología porque lo que más me gustó de la serie, que era una fan de la serie, estoy muy triste de que la cancelaran, eran los cuervos. Desde la primera temporada estaba obsesionada con ellos. Y poder leerlos me ha encantado. El número 2, Seis de Cuervos, de Leigh Bardugo. Seis de Cuervos. Este es el libro en el que se basa la serie Shadow and Bone, Sombra y Hueso. Pero la duología de Seis de Cuervos no vendría a ser la base principal de la serie. Eso sería la trilogía Grisha, que es la de Sombra y Hueso, como bien se llama la serie. Y los cuervos son personajes que introduce la serie, pero que en este caso tienen su propia historia por separado. Y esta es la duología que me he leído, la de Seis de Cuervos. Se puede leer la duología de Seis de Cuervos sin haberse visto la serie, sin haberse leído la trilogía principal, porque, como he dicho, están separadas. Y yo tenía muchas ganas de leerme la duología porque lo que más me gustó de la serie, que era una fan de la serie, estoy muy triste de que la cancelaran, eran los cuervos. Desde la primera temporada estaba obsesionada con ellos. Y poder leerlos me ha encantado. El número 2, Seis de Cuervos, de Leigh Bardugo. Seis de Cuervos. Este es el libro en el que se basa la serie Shadow and Bone, Sombra y Hueso. Pero la duología de Seis de Cuervos no vendría a ser la base principal de la serie. Eso sería la trilogía Grisha, que es la de Sombra y Hueso, como bien se llama la serie. Y los cuervos son personajes que introduce la serie, pero que en este caso tienen su propia historia por separado. Y esta es la duología que me he leído, la de Seis de Cuervos. Se puede leer la duología de Seis de Cuervos sin haberse visto la serie, sin haberse leído la trilogía principal, porque, como he dicho, están separadas. Y yo tenía muchas ganas de leerme la duología porque lo que más me gustó de la serie, que era una fan de la serie, estoy muy triste de que la cancelaran, eran los cuervos. Desde la primera temporada estaba obsesionada con ellos. Y poder leerlos me ha encantado. El número 2, Seis de Cuervos, de Leigh Bardugo. Seis de Cuervos. Este es el libro en el que se basa la serie Shadow and Bone, Sombra y Hueso. Pero la duología de Seis de Cuervos no vendría a ser la base principal de la serie. Eso sería la trilogía Grisha, que es la de Sombra y Hueso, como bien se llama la serie. Y los cuervos son personajes que introduce la serie, pero que en este caso tienen su propia historia por separado. Y esta es la duología que me he leído, la de Seis de Cuervos. Se puede leer la duología de Seis de Cuervos sin haberse visto la serie, sin haberse leído la trilogía principal, porque, como he dicho, están separadas. Y yo tenía muchas ganas de leerme la duología porque lo que más me gustó de la serie, que era una fan de la serie, estoy muy triste de que la cancelaran, eran los cuervos. Desde la primera temporada estaba obsesionada con ellos. Y poder leerlos me ha encantado. Y para el número 1 he hecho trampas. Y digo que he hecho trampas porque estaba entre dos libros, no sabía cuál poner y los he puesto los dos. Creo que el año pasado hice lo mismo. Creo que hice lo mismo el año pasado. Pero sí, está justificado porque son de la misma saga. Y es que he escogido El Príncipe Cruel y El Rey Malvado, que son los dos primeros libros de la trilogía de Los Habitantes del Aire, de Holly Black. O El Príncipe Cruel, para resumir, si no sabéis, no conocéis el título, Los Habitantes del Aire. Pero sí, los he puesto los dos porque realmente no sabía cuál escoger como el mejor. Esa es la lista que ha quedado con los mejores libros de 2025. Hay dos libros como mejor, lo sé, pero yo quiero que sea así y es mi lista y así se queda. Eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Como siempre, comentad, suscribiros, dadle like y nos vemos la próxima. ¡Adiós!